Algo muy importante para tener en cuenta que a veces, muchas veces, las evaluaciones o los exámenes previos antes de hacer un tratamiento, ya sea para tu lumbalgia, tu ciática, para tu hernia, protrusión, a veces cuando son mal realizadas o hay un mal diagnóstico, podemos hacer tratamientos y los dolores van a seguir iguales. Correcto, por eso que hay muchas personas que a veces van a hacerse terapia, le mandan 10, 15, 20 sesiones, no sienten mejoría, van a un quiropráctico, van a etcétera, aunque no hay una buena evaluación y hacen tratamiento más de lo que le venden paquetes de 10, 15, 20, 30 sesiones y no hay mejoría. Por eso es muy importante hacer una buena evaluación a nivel físico y postural, tanto a nivel articular, muscular, fascias, inclusive visceral. Uno de los problemas muy comunes en consultas es el famoso síndrome piramidal o el piriforme, que a veces cuando es mal evaluado, mal diagnosticado, te va a causar un dolor fuerte a nivel de la cadera hacia la parte inferior, muchas veces confundido o llamado como la falsa ciática. Muchas personas me consultan, tengo una falsa ciática, un síndrome piramidal. Es un músculo bien pequeño que estabiliza la cresta ilíaca, tus caderas con la articulación coxofemoral, ¿correcto? Es un pequeño músculo que se articula en esta zona. Y debajo de ese pequeño músculo pasan las terminaciones nerviosas que salen de la zona lumbar, sobre todo de la L5, L4, S1, pasan por justamente debajo de ese músculo. Por eso que cuando hay un síndrome piramidal, va a generar un acortamiento, una adherencia, una inflamación y va a retraer, va a comprimir esos nervios y eso va a desencadenar un dolor sobre la pierna, que a veces, como te vuelvo a repetir, es mal diagnosticado. Justo estos días he tenido pacientes con hernias, vienen con su tomografía, sus resonancias. Alguno cuando hace los test correspondientes, hace una buena evaluación, no hay dolor. O sea, no hay dolor si tú eres una persona así. Te han detectado una hernia, pero te duele bastante el glúteo, no hay dolor en la cintura, pero sientes que se te adormece la pierna, te quema los glúteos, esa zona. Entonces podría ser que el problema sea un problema a nivel del tu piriforme o el piramidal. A veces es un pequeño músculo, cuando se acorta o se inflama o se contrae, va a generar mucho dolor. Unos síntomas muy comunes, por ejemplo, cuando estás sentado vas a sentir mucho dolor en los glúteos, al costado, como una quemazón, un ardor, y va a reflejar como una tensión sobre la pierna. Cuando estás parado, sientes que te punza, te hincha en esa zona. O sea, es un músculo bien importante, bien pequeño, que estabiliza la cresta ilíaca. ¿Cómo te das cuenta? Cuando tú te paras y das un paso, vas a tocar tu mano en el glúteo cuando das el paso. Esa contracción que tú ves en el glúteo es el piriforme, no es el glúteo. El glúteo es un músculo grande y flojo. La contracción, lo que estabiliza para dar el paso es el piriforme, el músculo piramidal. Y a veces cuando se retrae, se acorta por muchos factores, y en la gran mayoría por alteraciones biomecánicas en la estructura de la columna. Por ejemplo, si hay un problema de la cresta ilíaca, un bloqueo a nivel posterior de la cresta ilíaca, hemos dicho, ese bloqueo, esa posterioridad va a generar un acortamiento falso de la pierna, y por ende eso va a generar una rotación interna del sacro y una rotación opuesta de la parte lumbar. Y ese problema va a generar que al estar rotada la cresta ilíaca va a generar un acortamiento, una presión sobre ese músculo de piriforme, y por ende va a generar dolor. Lo mismo sucede cuando hay un bloqueo a nivel anterior de la cresta ilíaca. Va a generar un alargamiento falso de la pierna, una rotación externa del sacro, y eso va a generar una presión, una adherencia, una contracción sobre ese músculo, y por ende va a haber dolor sobre esa zona. Y a veces confundimos la ciática te hacen terapia en la columna, pero nunca te dicen, no me duele, me duelen las caderas, los costados, y al momento para evaluar, y sale positivo. Hay muchas lesiones a nivel de la estructura. Por eso siempre decimos que la parte es muy importante ver a la persona en forma general, no solamente hacer un tratamiento para el dolor, porque a veces en la gran mayoría de problemas son causados por alteraciones en la estructura. Cuando la cresta ilíaca, hemos dicho que tu columna vertebral es como un mecanismo. Cuando ese mecanismo se altera, se bloquea por diferentes motivos, sobrepeso, esfuerzo, caída, accidente, trabajo pesado, lo que tú deseas, va a generar
que la biomecánica se altere, porque trabajamos por línea de gravedad, por cadenas musculares. Imagínate, por ejemplo, tú estás en una persona sana, camina mediodía con un zapato sí, un zapato no. Esa presión, ese desnivel, el cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Que se va a ir coadaptando internamente. Y eso va a generar que te empiece a doler el tobillo, la rodilla, la cadera. Imagínate una persona que tenga así meses, años. Por eso es muy importante que las hernias a veces son causadas por alteraciones en la parte biomecánica de la cadera, la pelvis. Por eso es muy importante hacer una buena evaluación. Ese consejo te doy porque estos casos vemos a diario. La falsa asiática, síndrome piramidal. Evalúa. Pero es muy importante que vayas a un especialista. Visita a un buen kinesiólogo, a un buen fisio, a un buen osteópata, que son las personas calificadas que te van a poder evaluar, examinar, hay que palpar, mover, ver cómo está la simetría a nivel articular, ver cómo está la movilidad de toda la zona articular. Muy importante que tengas eso, así que estate tranquilo. Si hay dolor, ya sabes, tu problema puede ser un síndrome piramidal. Los síntomas más comunes: dolor al costado del glúteo, ardor, quemazón, punza, y de acá baja sobre la parte baja. Cuando estás parado, sentado, no puedes estar mucho y ya te empieza a punzar. Por más que tengas hernia, no hay dolor acá, ¿correcto? El dolor nace de esta zona. Un gusto, mi nombre es Manuel, soy osteópata, atiendo en Lima, Perú, de Centro Osteopático Vida. Cualquier consulta, síguenos en nuestras redes sociales. Estos casos veo a diario, por eso que son casitos que a veces nos consultan por las redes y no tengo tiempo para contestar a todos. Por eso es un caso muy común. Tranquilízate, evalúa y que te hagan un buen chequeo, una buena evaluación. Un gusto y comparte. Chao, chao, bendiciones.